Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Jalisco, del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión especial que tendremos esta tarde con una conferencia a cargo de la doctora Celia del Palacio Montiel. Bueno, mi nombre es Lilia Vallardo y bueno, pues como les mencionaba, a nombre del Colegio de Jalisco y de su presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia de esta tarde. Como les mencionaba, esta tarde la doctora Celia del Palacio nos va a dictar la conferencia titulada Leona Vicario, ataques y defensas tras la consumación de la independencia. Antes de darle la palabra a nuestra invitada especial de esta tarde, quisiera leer una breve semblanza curricular, aunque creo que ella es bien conocida por muchos y muchas de nosotras. Y bueno, ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia, presidenta fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica, 1999-2011, Premio Nacional de Periodismo 2010 por los suplementos sobre historia de la prensa en México para la revista Zócalo entre marzo y diciembre de ese año. En el 2020, el Centro María Sibilla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS por sus siglas en inglés, le otorgó una beca para desarrollar la investigación Precariedades y Violencias, las múltiples crisis de los periodistas en América Latina hoy, propuestas desde los márgenes. El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico la reconoció con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2021 en el área de Ciencias Sociales. Se ha dedicado al estudio de la prensa y el periodismo en las regiones de México desde hace 30 años, así como a las relaciones entre ficción e historia. Dirigió el proyecto Violencia y Medios de Comunicación en Veracruz con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A partir de ello escribió el libro Violencia y Periodismo Regional en México 2015. Es coordinadora de 13 libros de investigación en torno a la historia de la prensa en México, la historia de la cultura impresa y la cultura en México. Entre sus libros como autora única se encuentran Porque la lucha por un hijo no termina, testimonios de las madres del colectivo Familias de Desaparecidos, Orizaba, Córdoba, en el 2020, Pasado y Presente, 220 años de periodismo en Veracruz, publicado en 2015, Catálogos de la Hemerografía de Jalisco, publicado en 2006, y Veracruz en 2005. La disputa por las conciencias, los inicios de la prensa en Guadalajara. Bueno, este libro es todo un clásico, publicado en el 2001. La primera generación romántica de Guadalajara, La Falange de Estudio, 1852, publicado en 1994, y del taller artesanal a periódico industrial. La Gaceta de Guadalajara, 1902-1914, publicado en 1994. Ha impartido docencia y ha sido conferencista en diversas universidades de México y otros países, entre ellas la Universidad de Guadalajara, Universidad Veracruzana, Universidad de Sonora, Universidad Nacional en Costa Rica, Instituto Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Bielefeld en Alemania, Universidad de La Plata, entre muchas otras. Además de su labor como investigadora, ha publicado 6 novelas históricas: No me alcanzará la vida, Leona, Las mujeres de la tormenta, Hollywood era el cielo, biografía novelada de Lupe Vélez, así como un libro de relatos sobre las mujeres que participaron en la Guerra de Independencia, Adictas a la Insurgencia. Su más reciente publicación es la novela El Camino del Fuego. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra a la doctora Celia del Palacio.
Adelante, doctora. Gracias nuevamente por estar aquí. Hola, buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un ratito y hablarles de Leona Vicario, pero en esta ocasión me centraré un poquito más sobre qué pasó después de la insurgencia. Ya en otras ocasiones hemos hablado y seguramente ya conocen ustedes bastante bien la vida de Leona. De todas maneras voy a hablar un poquito sobre eso, pero sobre todo sí me quiero basar en qué pasó después y también tratar de refutar de alguna manera esta versión que se da de que Leona fue periodista, ¿no? La llaman la primera periodista mexicana y la corresponsal de guerra, etcétera, y pues quiero un poco dar mi opinión también al respecto. Y bueno, me voy a permitir iniciar. La doctora Rocío Corona Sanza, que es una académica de la Universidad de Guanajuato, hizo el favor de presentar mi novela en alguna ocasión y trajo a la mente de los presentes lo que hubiera pasado si Leona Vicario hubiera sido varón. Yo, por supuesto, no estoy en absoluto a favor de la historia contrafactual, ¿no? Pero me parece que este ejercicio es muy ilustrativo y puede servir para preguntarse el día de hoy. Si Leona hubiera sido varón, alguien lo hubiera atacado acusándolo de afiliarse a la causa insurgente por amor a una mujer. No parece posible. Ninguno de los próceres de la independencia tuvo que responder jamás a semejante ataque. Y bueno, tomando eso en cuenta, quiero analizar la defensa que hizo de su contribución a la causa insurgente frente a aquellas personas que le negaban todos los méritos. Y bueno, en ese punto voy a centrar esta intervención abordando en particular la vindicación, una vindicación que Leona escribió, de Leona escribió alguien muy cercano. Yo sospecho que ella tuvo mucho que ver también en la escritura de esa vindicación y se publicó en 1828 frente a los ataques que recibió en el número 3 del Cardillo de las Mujeres, que se publicó el 26 de marzo también de 1828. Y en la carta que luego ella dirigiera a Lucas Alamán en 1831, después de los ataques que ella recibió de manera anónima en el registro oficial el 14 de marzo de 1831. Y bueno, que voy a hablar de la defensa que Leona hizo de su causa después de la guerra y sobre todo estas afirmaciones que se han hecho sobre su actividad periodística. Quiero hacer un resumen muy apretado de su vida para recordar, digamos, algunos de los momentos, ¿no? De la vida de Leona. Tomo los datos, sobre todo de la biografía que escribió Genaro García, los documentos que él recuperó en uno de los tomos de los documentos históricos mexicanos, y el librito que acaba de aparecer, una muy bonita biografía que acaba de aparecer de la autoría de Anne Staples, que ella rehizo la biografía que originalmente había escrito en los años 70, que tuvo muy mala fortuna en aquel momento, pero que ahora en este año ella recuperó un montón de documentación, habló con todo el mundo que pudo sobre la historia de Leona, y me parece que es un esfuerzo muy importante de recuperación de lo más posible que podemos saber de la vida de Leona, ¿no? Por toda la recuperación de materiales que hizo. Entonces, bueno, una vez más me acerco a la vida de Leona a partir de esos materiales. Bueno, sabemos que nació Leona Camila María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador en la Ciudad de México el 10 de abril de 1789 como hija única de Gaspar Martín Vicario y de doña Camila Fernández de San Salvador, que él venía de España, procedente de Castilla la Vieja, era comerciante pues, con mucho éxito, y doña Camila venía de una familia que se había afincado en Toluca. Su hermano de doña Camila, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, que era el tío de Leona y que luego se convirtió en su albacea, su protector, etcétera, siempre dijo que
la familia pertenecía a la nobleza colua y que incluso eran descendientes de Netzahualcóyotl, etcétera. Esto pues solamente lo sabemos a partir de lo que dijo don Agustín Pomposo, no lo sabemos. Y bueno, ella tuvo dos medias hermanas, una de ellas que profesó en un convento en Valladolid, y María Luisa, que se casó con Antonio Guadalupe Vivanco, que fue el marqués de Vivanco, ¿no? Y bueno, sobre todo quisiera yo recalcar la educación que recibió Leona, que fue realmente una educación muy esmerada y que fue hasta cierto punto excepcional en las mujeres de la época. Y pues tenía en su biblioteca todo una considerable cantidad de libros, adelantos científicos, obras filosóficas, obras literarias. Y bueno, por ejemplo, estaba la historia natural y general particular de Georges Louis Leclerc, el conde de Buffon, el teatro crítico universal, las cartas eruditas y curiosas de Benito Feijó, las églogas de Garcilaso de la Vega, Telémaco, hijo de Ulises, de Fenelón, que luego tendría un papel muy importante en los escritos de Leona, y Clarissa Harlowe de Samuel Richardson y La huerfanita inglesa. Estos dos últimos son novelas, son pequeñas novelas de cartas, que bueno, en ellas se fincó mucha de la educación sentimental de las mujeres de la época, y que no estaban al alcance de muchas personas en la Nueva España. Entonces, bueno, ella tenía esos libros en su biblioteca y pues muy probablemente los leyó, los estudió. Sabemos que se dedicó a la traducción de Telémaco, el hijo de Ulises, que fue una de las lecturas que no estaban aprobadas por la Inquisición, aunque era muy popular en la época y se usaba para aprender a traducir del francés. Y bueno, las novelas de las que hablé, Clarissa Harlowe, La huerfanita inglesa, son las primeras novelas románticas conocidas en México. Y bueno, pues entonces podemos ver que Leona no era el ejemplo el promedio de las mujeres de la época, que generalmente no tenían acceso a esas lecturas. Recordemos que los libros eran caros, no cualquiera podía tener estos libros, y que por supuesto tampoco había ni la capacidad ni el interés de muchas mujeres por leerlos, por estar como al tanto de estas novedades, ¿no? Sabemos que sí, las mujeres fueron algunas al colegio. Doña Josefa Ortiz estuvo en el Colegio de las Vizcaínas, pero no todas las mujeres tenían interés en otros idiomas, ni tuvieron interés en las ciencias, como para andar revisando la historia natural del conde de Buffon, ¿no? También sabemos que Leona dibujaba, que tuvo un maestro de pintura y que pintaba. Hay algunas miniaturas que se supone que se conservaron por lo menos hasta finales del siglo XIX, de su novio de aquel entonces, don Octaviano Obregón, y de otros miembros de la familia Obregón. Y bueno, cuando ella quedó huérfana en 1807, recordemos que su madre la dejó comprometida, se firmaron capitulaciones para que se casara con don Octaviano Obregón, que era pues un heredero bastante rico de la Nueva España, un heredero de minas en Guanajuato, etcétera, y también era un defensor de la autonomía de la Nueva España. Su familia era bastante cercana al virrey Iturrigaray. Entonces, podemos de alguna manera decir que muy probablemente Leona se encontró cerca de estos movimientos gracias a la familia Obregón. Ahí sí no sabemos de qué manera Leona se pudo haber acercado al movimiento de los Guadalupes, por ejemplo, al grupo de los Guadalupes que empezó a frecuentar, y probablemente fue por estas influencias, pero no hay ninguna prueba que nos diga cómo llegó ella ahí. Y bueno, pues queda huérfana a los 19 años, se quedó sola, vivía en una habitación al lado de su tío, en la calle de Don Juan Manuel, y pues cuando Andrés Quintana Roo llegó como pasante al bufete de su tío, pues empezó una relación amorosa,
y ella rompió el compromiso que tenía con don Octaviano Obregón, que además tuvo que huir después de que Iturrigaray lo hicieron preso y que falló pues todo este movimiento de 1808 y él se fue a España. Entonces, bueno, ella rompió las capitulaciones matrimoniales y aparentemente pues estaba muy involucrada en esta relación con Andrés Quintana Roo. Él pidió su mano, pero don Agustín Pomposo se la negó. No sabemos la razón, probablemente porque sospechaba que Andrés también estaba involucrado en el movimiento insurgente y Leona también estaba como muy indecisa. Esto lo sabemos por una serie de cartas que escribió el padre de Andrés, le escribió varias cartas, Matías Quintana, que estaban en Mérida, y le decía a su hijo, ya deja a esta mujer, ya deja a esta atolondrada que no se decide por ti, estás haciendo un papelón ahí, estás avergonzando a la familia, ¿no? Ya regrésate, ¿qué estás haciendo ahí, no? Pero bueno, Andrés no le hizo caso y como Leona no se terminó de decidir y el tío pues le negó la mano, Andrés salió de la Ciudad de México acompañado por el primo de Leona, Manuel Fernández, y se fueron a Tlalpujahua a apoyar el movimiento desde allí. Y bueno, Leona ya había empezado a establecer correspondencia con los jefes insurgentes, en particular con López Rayón, y seguiría apoyando el movimiento desde la Ciudad de México. Y como parte de este grupo de los Guadalupes, que era un grupo clandestino donde participaban una serie de personajes, desde los más importantes hasta las cocineras, bueno, era un movimiento que permeaba a muchas clases sociales, a muchos estratos de la sociedad. Tenían espías por todas partes, vaya, sabían lo que estaba pasando, y Leona pues formaba parte de este movimiento. Remitía los impresos a favor de la causa, noticias de las disposiciones realistas para que los insurgentes pudieran prevenirse, y pues escribía cartas, ¿no? A través de un sistema de claves que ella inventó. Si uno ve estas cartas, pues no se entiende nada, son puntos, rayas, como una especie de taquigrafía, que pues quién sabe, vaya, cómo habrá ella inventado ese sistema, pero no sabemos qué dicen las cartas. Y bueno, también tomó los nombres cifrados de sus autores favoritos, sobre todo los de Telémaco, del hijo de Ulises, y las églogas de Garcilaso. Entonces estas cartas estaban dirigidas a los nemorosos, a los mayos, a Delindor, eran los destinatarios de las cartas. Pero bueno, por eso es que dicen que de pronto ella era como la primera corresponsal de guerra, lo cual, bueno, vamos a discutir más abajo, pero a mí no me parece que esto sea correcto, ¿no? Bueno, hizo otros servicios a favor de la insurgencia. La propia Staples ahora se pregunta qué tanto pudo haber contribuido económicamente, porque la verdad es que ella no tenía una posibilidad de manejar sus propios bienes, su tío manejaba los bienes. Entonces, para que ella hubiera dado una gran cantidad de dinero hubiera sido muy difícil. Yo en la novela invento una posibilidad de cómo engañaba al tío diciendo que le compraba botas al cochero y que se compraba vestidos y telas y bueno, pero esto no hay manera de probar cuánto dio ella a la causa en ese momento cuando estaba en la Ciudad de México. Aparentemente sí convenció a los armeros vascos de ir a fabricar armas a Tlalpujahua y que ella ayudaría o organizaría de alguna manera la manutención de las familias que se quedaron en la Ciudad de México si ellos se iban y se fueron, ¿no? El arriero Mariano Salazar, que era el que llevaba y traía las cosas, todos los objetos, etcétera, toda esta correspondencia que Leona recibía en su propia casa, fue descubierto, fue apresado por Anastasio Bustamante y luego fue interrogado. Y por supuesto dijo quién era la persona a la que le llevaba las cartas. Y pues gracias a los amigos guadalupes, a una red pues de gente que estaba muy bien enterada de todo esto, Leona pudo escapar antes de regresar a su casa donde ya la estaban esperando, se fue a San Juanico, intentó llegar a Tlalpujahua, no lo logró, tuvo que regresar y pues la metieron al colegio de San Miguel de Belén.
en vez de llevarla a la cárcel, pero la dejaron en el colegio como una atención para el tío, que era un personaje muy poderoso en la Nueva España, había sido rector de la universidad, era un abogado de gran prestigio, etcétera. El otro tío también, Fernando, tenía posiciones en el gobierno virreinal y pues les hizo el favor el gobierno de encerrar a Leona ahí en ese colegio. La fueron a interrogar allí los jueces de la Inquisición, pero ella nunca dijo los nombres de a quién le mandaba las cartas y nunca dijo qué decían las cartas. Decía que pues le escribía a su primo y que le escribía cosas indiferentes, ¿no? Que cómo estaba y que qué bonito y bueno. Eso lo que le preguntaron y lo que ella respondió está consignado por escrito y bueno, luego es recuperado tanto por esta vindicación como por Genaro García, que pues tiene ahí todo ese documento de qué contestó Leona, qué le preguntaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya iba a ser como la tercera vez que le van a interrogar y si no, pues ahí sí ya iba a haber un juicio más severo y seguramente la hubieran metido a la cárcel porque hubo otras damas como Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, que luego la vamos a volver a encontrar por aquí, a la que sí metieron a la cárcel, aunque ella era muy rica, era muy poderosa y todo, pero nadie le hizo ninguna concesión y estuvo en la cárcel de recogidas durante 10 años, creo, hasta el final de la insurgencia. Entonces, bueno, Leona hubiera terminado ahí tarde o temprano, la ayudaron a escapar, llegaron estos 3 hombres cubiertos por parte de López Rayón y la sacaron finalmente de la Ciudad de México. Después, en 1816, fueron confiscados sus bienes, le quitaron los bienes, subastaron sus pertenencias en pública almoneda. El tío trató de recuperar algunas, las compró a mitad de precio, supuestamente para conservarlas. Ya no sabemos qué pasó con esas cosas, pero muchísimos objetos se subastaron ahí. Leona se fue a Oaxaca, que ya estaba en poder de los insurgentes, y aparentemente iba a hacerse allí el congreso de todos los diputados de la Anáhuac. Finalmente no se hizo ahí, se hizo en Chilpancingo y pues ella aparentemente se fue. No sabemos qué hizo ahí Leona, si se fue a Chilpancingo o no. Probablemente haya estado en Chilpancingo, no sabemos si se fue a otro lado. Y ahí, en ese congreso de Chilpancingo, en 1813, fue nombrada benemérita por su valor y acciones. Y se le destinó una renta de 500 pesos que no pudo o que no quiso recibir, porque no había tampoco dinero, probablemente le dieron una sola vez y luego ya no hubo más. Ya después ella en la vindicación dice que no lo quiso recibir, que no quería recibirlo, pero bueno, no sabemos qué pasó, lo que sí sabemos es que ese dinero nunca le llegó realmente a ella. Ahí no sabemos si ahí se reunió con Andrés, que era el secretario del Congreso, y si desde allí iniciaron su vida juntos. Después se fueron de ahí de Chilpancingo, recorrieron Tierra Caliente, anduvieron precariamente de un lado a otro. La boda tan esperada entre Leona y Andrés finalmente tuvo lugar en agosto de 1814, ahora lo sabemos, que fue en la hacienda de Tiripetío, cerca de Tuzantla, en Michoacán. Y esto esto no se sabía porque no se tenía ninguna prueba, ¿no? Y esto, bueno, lo averiguó Moisés Guzmán, que encontró una carta donde Andrés finalmente le comunica a López Rayón que se había casado con Leoncilla en ese lugar. Entonces, bueno, pues ahí siguieron, no se fueron con los diputados a Tehuacán, más bien se quedaron en el Estado de México, rechazaron los indultos, tuvo a su hija en la cueva o cerca o en el campo, no sabemos exactamente dónde, pero cerca de Acamuchitlán, y finalmente la niña fue bautizada en Tejupilco. Esto también hay una prueba de ello y sabemos que ahí fue bautizada Genoveva. Después fueron acorralados, tuvieron que solicitar el indulto en 1818, fue hecha prisionera Leona con la hija. Andrés se rindió y pues dijo, digo lo que ustedes quieran, pero ya
se quedaron en Toluca un tiempo porque no podían ir a ninguna parte, los habían exiliado, les habían dicho que de ninguna manera se podían quedar en México y que se fueran a Cádiz, pero no tenían un centavo para ir a ninguna parte y se tuvieron que quedar en Toluca. Entre tanto, Andrés le pedía al tío que le regresara parte de esta herencia que pues, le habían confiscado, pero nunca ocurrió tal cosa, no sabemos qué pasó con todo ese dinero, ¿no? Si es que el tío tenía algo de las pertenencias de Leona o no. Y bueno, después pudieron regresar a la Ciudad de México en 1820 y ahí tuvieron a su otra hija, Dolores, a la consumación de la insurgencia. Y Leona vivió de alguna manera, pues, metida en su casa ya después de esto. La volvemos a encontrar en muy contadas ocasiones después de la insurgencia. Voy a volver sobre la parte donde ella pide sus bienes un poquito más adelante, pero en realidad solamente fue visibilizada después de la insurgencia muy pocas veces, mientras que Andrés pues ocupó puestos de toda índole, fue magistrado, fue diputado, bueno, tuvo muchísimos cargos. Y bueno, cuando murió en 1842, el 21 de agosto, Santana decretó que se le hicieran estos funerales de Estado, que hasta la fecha es la única mujer a la que se le ha hecho ese honor de funerales de Estado, y él acompañó el cortejo. Ahí es cuando se le dio el título de Dulcísima Madre de la Patria, pero no es un título oficial de ninguna manera. Anne Staples aclara esta confusión y dice que se ha confundido la inscripción que se hizo en su monumento funerario, que dice eso: a la benemérita y dulcísima Madre de la Patria, los desolados y agradecidos ciudadanos mexicanos le erigieron llorosos este monumento. Así dice. Y bueno, ese nombramiento oficial de benemérita y dulcísima Madre finalmente fue hecho a final del 2019 y que luego empezó el año de Leona Vicario en el 2020, ¿no? Pero en realidad no fue un nombramiento oficial de ninguna manera. Y bueno, paso a la parte de Leona periodista. Encontramos muchos nombres femeninos en la prensa insurgente y de los primeros años de la independencia, pero suscriben más bien poemas y la mayor parte de ellos, me atrevo a decir que casi todos, son seudónimos y tienen nombres latinos, ¿no? Lavinia, Fedra, este tipo de cosas, que pues no sabemos si fueron escritos por un hombre o por una mujer. Y en los escritos políticos es mucho más difícil encontrar firmas de mujeres. En el Telégrafo de Guadalajara hay una carta de las inditas cocineras, así entre comillas, ¿no? Ellas supuestamente escribieron una carta incitando a la rebelión. Pero esto si fue cierto o alguien se lo inventó, no lo sabemos, pero es una excepción. Las mujeres probablemente participaron de otras muchas maneras en la difusión de los impresos. Sabemos que una señorita Avilés se encontró con Juan Manuel de Herrera y José Mariano Magún ayudando en las labores de impresión del Mexicano Independiente en Tlacotepec en 1821. Pero de nuevo es una excepción que nos permite apenas vislumbrar las presencias femeninas en los impresos políticos de la época. Existen otras versiones donde se nombra entonces a Leona la primera periodista de México, la primera corresponsal de guerra o la primera periodista del país en sentido político. Y bueno, no hay ningún sustento de este acerto y pues más allá del anacronismo, porque hasta entonces no había una profesionalización del periodismo, ni siquiera los varones que escribían estos diarios insurgentes pueden ser llamados propiamente periodistas, pueden ser intelectuales o pensadores, pero periodistas en el sentido de que conocemos hoy de la palabra, pues francamente no. Y mucho menos podemos pensar en Leona como una corresponsal de guerra. No hemos encontrado ningún texto en los periódicos insurgentes de la época en donde figure su nombre, ningún otro dato que nos pueda decir siquiera que sospechar que fue Leona la autora de esos textos. Yo no lo he encontrado y ojalá lo encuentre y lo seguiré buscando. Se dice que Leona escribió un poema patriótico que además ha sido muy publicitado en las redes sociales, por ahí en algunos blogs,
que lo pronunció en julio de 1820 en Toluca, durante la ceremonia de juramento de la Constitución, cuando esta fue restablecida. Vivía en Toluca, en efecto. Pero este mismo dato nos hace pensar que en todo caso fue pronunciado durante el acto, ¿no? Tal vez por la misma Leona, o quién sabe si por la misma Leona, pero que no sabemos dónde está publicado, dónde fue impreso, si fue realmente impreso y de dónde se sacó este poema. Este poema anda por ahí, pues sí es un poema patriótico muy largo que no voy a citar aquí, ¿no? Y bueno, pues no era una corresponsal en el sentido en que hoy también sabemos, porque periodista no es aquel que publica de vez en cuando y mucho menos aquel que envía remitidos, que eso es lo que eran, ¿no? Que se publicaban en las secciones que podríamos considerar hoy como cartas del público. Muchas veces se publicaron cartas, en efecto, en los periódicos insurgentes, en las que la gente mandaba su información que tenía ahí y eran como los amigos de los editores, ¿no? Y así por eso podríamos decir que corresponsal, en ese sentido podría ser que se considerara como sinónimo de correo, como se ha denominado a las personas que enviaban información a los rebeldes. Pero bueno, ella envió estas cartas con seudónimos de Enriqueta, Telémaco, y también hay en los periódicos seudónimos como esos, pero no sabemos si los escribió Leona. Las cartas estaban escritas en clave, no sabemos qué decían, yo no me atrevo ni nadie que yo conozca podría decir qué decían esas cartas. Entonces, bueno, pues habría que hacer un seguimiento sistemático de los periódicos para ver si hay algún detalle, algo que nos haga sospechar que Leona realmente estuvo escribiendo ahí o que ella escribió algún tipo de carta o lo que sea en un periódico. Y bueno, en el Ilustrador Nacional la mayor parte de los textos los escribió el propio Quintana Roo, se atribuyen a Quintana Roo, y al Semanario Patriótico Americano. Él hace una larga carta que firma, especialmente dirigida a las mujeres, a quienes les incita a usar todas las armas de la seducción para obligar a los hombres a luchar a favor de la insurgencia, y menciona a algunas damas que lo han arriesgado todo y cuyos nombres no puede mencionar, pero que algún día serán reconocidas. Y pues pensamos que esto se refiere a Leona, ¿no? Y ahí es donde Andrés también incita a las colaboraciones de sabios, de integrantes del pueblo, que manden escritos para ser publicados. Y supuestamente pues que ahí publicó algo Leona, pero no lo sabemos. También se menciona otra anécdota de que al huir de la Ciudad de México en los guacales de fruta llevaba ahí instrumentos de imprenta, tintas, tipos, etcétera, pero pues esto no sé si se pueda comprobar y si está en algún documento. Yo no he encontrado ningún documento que lo pruebe. Virginia Guedea menciona a otras damas participantes en los Guadalupes, Antonia Peña, María Camila Ganancia, Luisa de Orellana, quienes sacaron debajo de sus enaguas útiles de imprenta, un retal, a fin de hacerlos llegar a José María Cos para la impresión del Ilustrador Americano. Pero Leona, de todas maneras, no estaba entre esas mujeres. La hubieran mencionado, ¿no? Pero entonces no. También se menciona su colaboración para el financiamiento de papel, tinta de dichos periódicos, y también que ayudó a Quintana Roo en la distribución del periódico de este Ilustrador Americano, que debía sacarse subrepticiamente del lugar de publicación, en aquel entonces ya en Sultepec, probablemente en 1814. Pero vaya, no podemos saber si Leona participó ahí o no. También incluí yo en mi novela una escena muy larga del Correo del Sur en Oaxaca, donde Leona está ayudando a la impresión de este correo. Pero pues esto es totalmente ficticio. La verdad es que no hay ninguna prueba de que Leona realmente haya colaborado con la publicación de ese periódico. Entonces, bueno, no se puede tomar como una evidencia, y por favor, no me citen en ese sentido, porque esto no es así, ¿no? También se dice que ella publicó y firmó con su nombre
su postura ante el proyecto de ley para la expulsión de los españoles en la Águila Mexicana, y por eso se le atribuye los ataques que luego le hicieron en el Cardillo. Pero vaya, hasta donde yo he buscado en el Águila Mexicana, hasta diciembre de 1827, no encontré ningún comunicado firmado por Leona y ningún nombre que se le pareciera en este sentido. Y bueno, no sé si exista, voy a seguirlo buscando, pero me parece que no. También se le ha atribuido la memoria cristiano-política, advirtiendo sobre los peligros de la falta de unidad en el país, que fue publicada en 1810, pero esto realmente lo escribió su tío, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, y es una carta que más bien dice que la insurgencia no debería existir, que deberían unirse todos para lograr la paz, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no me parece que León haya empezado a tener una presencia pública antes de concluida la insurgencia, en el sentido de publicar cosas en los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, yo no la llamaría periodista, y lo que sí podemos decir es que fue la primera mujer, hasta donde sabemos, con una actividad pública política en los impresos posteriores a la insurgencia, que su intervención en las acusaciones de las que fue objeto en 1827, 28 y luego en 1831. Sabemos que a partir de 1821 Leona solicitó, pero a través de su esposo, que era en ese caso su albacea, porque ella no podía dirigir directamente esas cartas al Congreso, que le regresaran sus bienes. La nación no le pudo entregar en efectivo lo que le habían quitado, que eran más de 100,000 pesos, y le dieron la hacienda pulquera de Ocotepec y las casas que habían sido de las cocheras de la Inquisición en la calle de los Sepulcros de Santo Domingo, que están enfrente del convento del Templo de Santo Domingo. Y bueno, esta devolución, estos bienes al final iban a ser el objeto de las querellas posteriores. Los ataques contra los españoles empezaron desde 1821, el ambiente de confrontación fue creciendo hacia 1823, la situación se agravó terriblemente a partir de mayo del 27, cuando fue promulgada la primera ley contra los españoles, y el 20 de diciembre de ese mismo año se publicó la primera ley de expulsión. Y bueno, el apoyo de estas leyes venía directamente de Guadalupe Victoria, del presidente, que pertenecía, como sabemos, a la logia yorquina. El vicepresidente Nicolás Bravo, en cambio, pertenecía a la logia escocesa, y a finales del 27 se puso al frente de una rebelión armada en contra de las leyes antiespañolas y las logias masónicas. En el plan trazado por Montaño, el plan de Montaño, y aunque varios militares reconocidos se adhirieron al plan, este fracasó a principios de 1828 y Bravo tuvo que salir al exilio, siendo luego administrado por Guerrero. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con Leona Vicario? En 1828 se publicó El Cardillo de las Mujeres, que fue una publicación que tuvo varios números, donde se pretendía distinguir a las mujeres patriotas de aquellas que no lo habían sido. Algo así como qué es falso y qué es verdadero de lo que tenemos ahora en las mañaneras, ¿no? Las fake news y las verdaderas noticias. Y bueno, quién sí había sido insurgente y quién no. En el primer número dedicaron el espacio a los hechos de Leona y la consideraron pues una verdadera insurgente, una verdadera patriota, pero en su número 3, publicado el 26 de marzo de 1828, los autores hicieron un recuento de las americanas que habían apoyado la causa realista, y pretendiendo apoyar su argumento de que algunas de ellas habían sido chaqueteras, o sea que primero habían sido realistas y luego independentistas, publicaron la supuesta carta de una mujer cuyas iniciales son MRL, que Ann Staples afirma que se trata de nada menos que de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, MRL, que fue una antigua defensora de la insurgencia, que había estado en la cárcel, etcétera, y que llevaba el título del desengaño. Esta carta se expresaba en desacuerdo total con las alabanzas que habían hecho a Leona en el número 1, y dice que narra una escena que ocurrió pocos días después de haberse publicado el número 1.
La escena es la siguiente. A la casa donde se reunían los yorquinos, al parecer que era de Francia, supuestamente acudió Leona a denostar a ese partido y a apoyar a Nicolás Bravo y a Montaño en su afán de proteger a los españoles. La autora de la carta siguió narrando las presuntamente airadas respuestas que le dieron a Leona las señoras ahí presentes, que eran verdaderas patriotas, no como la vicario, que dizque fue insurgenta, pero que si padeció por la causa fue por fines particulares, porque estaba enamorada del señor Quintana Roo, su marido que es ahora. Terminaba la autora de la misiva poniendo en boca de Leona la versión de que el comisario, el señor Ignacio Martínez, el de la imprenta, el que había publicado el cardillo, le había mandado el impreso donde se la elogiaba para hacerle la barba. El recuento de los hechos termina narrando la escena de Leona, que se retira de la reunión tan furiosa que parecía demente, tan colérica que creímos que no bajaba por su pie la escalera, sino rodando. La señora también hacía público el rumor de que Leona, durante el exilio de Nicolás Bravo, visitaba con frecuencia la casa del ex vicepresidente en compañía de Melchor Musquiz, otro escocés que en esos años fue gobernador del Estado de México. La autora de la carta lo nombra despectivamente su hijito, por los patriotas que son los dos. Los editores del Cardillo dieron crédito a todo lo relatado y concluyeron el número 3 diciendo que, bueno, que ellos no sabían por qué todo lo que había pasado detrás de los hechos de Leona y que ellos habían consignado esos hechos porque les parecía justo, pero que si la causa había sido el amor al individuo, pues entonces eso se retractaban, digamos, de lo que habían dicho. Y que por supuesto el comisario Ignacio Martínez no le estaba haciendo la barba al entregarse el impreso y que era mucha presunción de la señora pensar que ese era un acto degradante de su parte. Entonces, bueno, a este ataque, que bueno, ahora lo vemos un poco como medio del chisme de la época, ¿no? Alguien a quien unían estrechos lazos con Leona y cuya suerte estaba identificada con la suya, y cuyo nombre era por 1000 títulos precioso a su corazón, y bueno, pensamos que es Quintana Roo, pero no lo firma, responde con esta vindicación de las calumnias estampadas en el número 3 del Cardillo contra María Leona Vicario. En ese opúsculo, que también fue impreso en el taller de José Jimeno en 1828, decía que el Cardillo pues había causado este escándalo universal y era preciso probar que las calumnias expresadas ahí eran exactamente eso. Y para ello hace públicos los documentos referentes al interrogatorio y a las declaraciones de Leona en 1813. Y bueno, pues ahí dice otra vez que Leona pues jamás en la vida denunció a la gente, que no recibió el dinero que le había dado el Congreso de la Náhuac, y que pues de ninguna manera había ella apoyado a los españoles entonces, y entonces que no había manera de decir que ella había sido realista nunca, ¿no? Y pues que le quitaron los bienes, todos estos documentos, es un folleto de muchas páginas donde están todos esos documentos incluidos. Y el autor dice que cómo es posible, ni siquiera las autoridades virreinales fueron capaces de atribuirle a Leona al robo, o sea, que se hubiera robado esos 500 pesos que le dio el gobierno o la apropiación de propiedades de españoles como motivo para enarbolar la causa insurgente. ¿Y cómo es posible que hayan querido usar la relación de Leona con Quintana Roo para denostarla? Y entonces, bueno, subraya la iniquidad de quien suscribe la misiva publicada en el Cardillo. Y bueno, después de esto, 3 años después, al parecer la acusada, quien sea que haya sido MRL, se retractó, según dice Leona en las cartas posteriores que le mandó a Lucas Alamán. No sabemos si realmente fue Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, porque hay otras fuentes que dicen que ella murió inmediatamente después de salir de la cárcel en 1821. Entonces, bueno, pero fue una señora supuestamente de las que estaban ahí presentes en esa reunión. Sabemos después que 3 años después, en 1831, bajo el gobierno de Anastasio Bustamante, pues el matrimonio de Andrés Quintana Roo y de Leona Vicario fue insultado y perseguido, los dos.
Sabemos que en el 28 se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia, el ganador fue Gómez Pedraza y quedó en segundo lugar Vicente Guerrero. Por las presiones de los seguidores de Guerrero, el Congreso anuló las elecciones y Guerrero asumió la presidencia, quedando como vicepresidente Anastasio Bustamante. Ante el intento de reconquista por parte de España, Bustamante quedó al mando de una parte del ejército y con ese ejército se sublevó contra Guerrero y al triunfar el movimiento asumió la presidencia. Gómez Pedraza partió al exilio y regresó al país en octubre del 30, pero no se le permitió desembarcar en Veracruz y se tuvo que refugiar en Nueva Orleans. Ahí publicó un manifiesto, etcétera. Entonces, Quintana Roo, que era diputado en ese momento, se unió a las críticas, protestó por los maltratos que se le habían hecho a Gómez Pedraza a manos de José Antonio Facio, que era el ministro de la Guerra, y eso le valió la persecución tremenda de él y de su periódico y de todo. Leona le fue a reclamar a Bustamante protección para su marido y sufrió el escarnio público. El periódico del gobierno, El Sol, la llamó Quijote con enaguas y apoderada de Quintana Roo, quien al parecer no podía defenderse solo. Pero el ataque más brutal, como se sabe y ya ahora mucha gente lo conoce, pues fue el del ministro Lucas Alamán, que a partir del artículo que publicó en el periódico que él editaba, el Registro Oficial, se calificaban de nuevo los servicios de Leona a la patria de este heroísmo romancesco producto del influjo de sus pasiones, es decir, de haberse unido a la causa por el amor a Quintana Roo. Y por ende no merecía que se le hubiera premiado con propiedades. Leona escribió esta carta al ministro pidiendo que se publicara en el periódico, pero no le publicaron su carta. Y finalmente apareció en El Federalista, que era el periódico de Quintana Roo. Su objetivo, según ella, no era que le consideraran heroína. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada que abandoné mi casa por seguir a una amante. En la carta menciona la vindicación publicada en 1828 y se refiere a ella como si fuera de su puño y letra. Dice, esta impostura la he desmentido ya otra vez y habla de mi vindicación y asegura que gracias a dicho impreso su atacante se desdijo públicamente. Así que hay una sospecha que tal vez ella misma fue la autora de su vindicación y se la atribuyó a Quintana Roo o a alguna otra persona. Los argumentos de Leona son básicamente los mismos que ya había esgrimido con los documentos de la vindicación. Entre las cartas que se habían encontrado en 1813, no había ninguna carta de amor. Y pues, ¿por qué ocultaría los nombres de quienes escribían esas cartas si ninguno de ellos era su amante? El mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos prueba bastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria. Y bueno, esa carta es sin duda la primera publicada por una mujer en México, ahí sí, defendiendo la capacidad de los representantes del género femenino de tener una conciencia política. Aunque no pudo escapar a su momento y contexto histórico, al atribuir a las mujeres mayor pasión y mayor capacidad de sacrificio desinteresado, ¿no? Perdón. Y pues conocemos el texto de esta carta, seguramente ya lo conocen todas. Confiese, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, pero los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son sentimientos ajenos, más bien suelen obrar en ellas con mayor vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea cual fuere la causa por la que los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellas más que la que sean aceptados. O sea, que sean aceptados sus sacrificios es lo único que ellas esperan, ¿no? Entonces, bueno, esto es una carta también que, vaya, se adelanta su época, pero tampoco puede escapar de su época. La parte de la carta que resulta más sorprendente es donde quien la suscribe sostiene la igualdad implícita entre varones y mujeres en sus capacidades para pensar y obrar con independencia de otros, que es lo que ya conocemos, ¿no?
Mis acciones y opiniones siempre han sido muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas, y en ese punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me he persuadido de que así serán todas las mujeres, exceptuando las muy estúpidas, y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres. Y bueno, el ataque hecho a Leona va más allá de la burla a los servicios prestados a la patria. La verdadera acusación es la de haber querido sacar ventaja de la incipiente nación y recibir fincas a cambio de aquellos servicios. Para desmentir aquello, ya en la vindicación se había incluido el documento que probaba cómo ella había sido despojada de sus bienes y que ella nunca había querido recibir ninguna recompensa, a fin de probar que los afanes de Leona no habían tenido un móvil material. La motivación de Leona para exigir una restitución de sus bienes se muestra en la pregunta: ¿cree usted que hubiera sido justo que yo careciera enteramente de mi dinero al mismo tiempo que tal vez servía para pagar sueldos a los que habían sido enemigos de la patria? ¿A quién se refería Leona? A Anastasio Bustamante, que ese sí había sido realista. Él era el que había aprendido al arriero que llevaba las cartas. ¿O a quién más? Al propio Alamán. O sea, realmente ella misma estaba acusándolos a ellos de ser los chaqueteros, digamos, ¿no? Y de estar recibiendo un salario. Y bueno, vemos que en ambas misivas en donde se la ataca, se usan los sentimientos y circunstancias personales para denostar a Leona en momentos en que las pasiones políticas eran álgidas. Si el feminismo contemporáneo habla de que lo personal es político, en el caso de los ataques a Leona, lo político se volvió personal. No es extraño que los recursos de particularización y confrontación se usen para transmitir mensajes ideológicos y que hasta el día de hoy se denuestre la actuación política de las mujeres involucrando factores personales. Lo que sí es sorprendente es que esta primera defensa suscrita por una mujer en un papel público, reivindicando su conciencia política y su independencia de acción, así como la igualdad entre hombres y mujeres, en ese sentido, esta sí es única, no hay otra, y pues es todo es todo el crédito el de Leona, ¿no? Y debe tomarse en cuenta también que, como muestran los ataques que recibió en el 28 y 31, su actividad política estuvo probablemente muy cercana a la de su marido, de tal modo que los hechos de él repercutieron públicamente en la reputación de ella. No hay manera de saber si hay alguna verdad en los dichos de la carta publicada en el Cardillo de las Mujeres, en el sentido de que Leona hubiera hablado a favor de Nicolás Bravo en una reunión yorquina, lo cual parece pues irracional, ¿no? Si te vas y te metes a la boca del lobo y hablas en contra de la gente que está ahí, pero bueno, conociendo a Leona, tal vez hubiera sido capaz de hacer eso, no lo sé. O que se hubiera reunido con Musquiz, a solas o no, en casa del expresidente exiliado. En los dos casos, la autora de las acusaciones se retractó. Lo que sí se sabe es que la manera en que acudió al palacio a reclamar al presidente Bustamante seguridad para su marido y cómo tuvo que aguantar las bravuconadas y mentiras de codallos que el jefe de la policía sobre esa visita. Y ella se defendió de esto en varias cartas después. Por más que Mariana Rodríguez del Toro se hubiera retractado de sus dichos, si es que fue ella, el afán de verosimilitud plasmado en la escena relatada, en la cual son otras mujeres las que increpan a Leona y la obligan a abandonar furiosa la tertulia, nos lleva a considerar que no se ha estudiado suficientemente la participación femenina posterior al movimiento insurgente, en particular durante la Primera República Federal, que es un momento fundamental para la historia de México. Y bueno, pues hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Celia del Palacio. Bueno, pues realmente pues estamos agradecidas y pues muy interesadas, ¿no? En lo que nos acaba de comentar. Sabemos pues que es un esfuerzo especial el que ha hecho esta tarde para estar con nosotras, de tal manera que, bueno, pues nada más daría pie a un par de preguntas por si pues hay alguien que realmente tiene una inquietud pues muy, muy fuerte acerca de lo que se acaba de comentar.
Si no, pues daríamos por finalizada la sesión de esta tarde para poderla dejar descansar ya, doctora. Entonces, pues bueno, no sé si hay algo pues, realmente que ustedes quisieran resaltar o comentar. A mí evidentemente pues me llama mucho la atención esta cuestión de las fuentes, ¿no? Para el estudio de las mujeres, ¿no? Como pues aún con un personaje como Leona Vicario, que pues aparentemente dejó más rastro que otras mujeres, pues usted ha enfrentado estas dificultades, ¿no? En ciertos momentos de su vida. Eh, pero bueno, pues no quisiera abusar de su generosidad, insisto. Solamente, bueno, algunas de mis compañeras, como Yuren Lerma, le manda a dar las gracias por la conferencia y le manda muchos saludos. Y bueno, pues no sé si quiera agregar algo más. También la doctora Laura Alarcón Menchaca, colega del Colegio de Jalisco, le manda muchos saludos. Y bueno, decir que muy interesante su conferencia, ¿no? Y bueno, pues también vi conectados a algunos de mis compañeros del Colegio de Jalisco, lo cual agradezco también, el doctor Freddy Mariñez, creo que ya se retiró, la doctora Laura, que acabo de mencionar. Y bueno, pues a todas las integrantes del Seminario Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, muchas gracias. Y pues a los que se conectaron esta tarde, pues gracias por haber estado con nosotros. Doctora Celia, no sé si quiera comentar algo más. No, solamente darles las gracias, les agradezco muchísimo la presencia y la invitación y me encanta la labor que ustedes están realizando y pues dar visibilidad a todas estas mujeres en la historia de México, seguir estudiando a estas personas y pues lamento realmente muchísimo que a pesar de que conocemos también a Leona aparentemente y que tanto se ha hablado de Leona durante todo 2020, haya todavía tantos huecos en su vida que pues todavía no hemos logrado saber exactamente qué fue lo que pasó en muchos momentos, ¿no? Y pues ojalá que sigamos investigando también la vida de la propia Leona, que pues por más visible que sea, sigue teniendo sus lados oscuros vaya, muchos, muchos agujeros en su biografía que todavía es necesario llenar. Sí, interesante. Bueno, pues no me resta más que recordarles que esta sesión pues fue grabada, no se pudo transmitir en vivo por el canal de YouTube del Colegio de Jalisco. Sin embargo, ustedes la podrán consultar en cuanto terminemos esta sesión. Nuestros compañeros técnicos del Colegio de Jalisco estarán subiéndola al canal de YouTube para que ustedes la puedan consultar si es que así lo desean. Y bueno, pues también quisiera hacerles la más cordial invitación a nuestra próxima sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco, donde, bueno, pues la doctora María Marta Muñoz Durán nos hablará sobre mexicanas migrantes en zonas agrícolas de California, Estados Unidos. Y bueno, pues también tendremos una presentación de la maestra Tami Imay Senamo. Será el jueves 30 de septiembre. Y bueno, normalmente sesionamos los días jueves, últimos de cada mes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así es que pues ahí los esperamos en nuestra sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Gracias, buenas noches. Un abrazo, doctora Celia. Hasta luego.